Muy buenas noches amigos del Baúl de los Recuerdos. Estamos una vez más en su emisión de Ecos del Fútbol, donde llevamos la memoria y la historia de este deporte que tanto nos apasiona. En esta ocasión, lamentablemente, nuestro compañero Diego no se encuentra con nosotros y no nos puede acompañar, pero igual les vamos a llevar este tema. Hoy vamos a hablar sobre el camino de Costa Rica en los respectivos procesos mundialistas, desde que inició, desde que fue su primera participación. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hablar en esta primera parte del primer proceso, que fue hacia el Mundial de Suecia 1958. Entonces, vamos a ver cómo fue ese camino y cómo siguió el trayecto hacia las demás justas mundialistas. Decir, bueno, que el proceso para Costa Rica inició, como lo mencionábamos, rumbo hacia Suecia 1958. Recordemos que el primer mundial fue en el año de 1930, pero la primera vez que Costa Rica participó para optar por un boleto hacia la Copa Mundial fue hacia la edición de Suecia 1958. Recordar en esa ocasión, premundial, Costa Rica jugó 6 partidos, ganó 4, empató 1 y únicamente perdió 1, que fue el que a la postre les costó el boleto mundialista. Una generación, una de las generaciones más queridas, una de las mejores generaciones de fútbol que ha tenido nuestro país, como eran los Chaparritos de Oro, que venían de una destacada participación en los Panamericanos en México y que se tenía mucha expectativa con estos muchachos, algunos nombres que estaban ahí: Jorge Hernán Cuti Monge, Mario Catato Cordero, Marvin Rodríguez, Mario Flaco Pérez, Álvaro Herrera, entre muchos otros. Se tenía mucha expectativa y mucha ilusión. El equipo era dirigido por Alfredo Chato Piedra, pero vamos a ver cómo fue el proceso, cómo fue el camino de Costa Rica. Y el primer partido de Costa Rica fue el 10 de febrero de 1957 en Ciudad de Guatemala. El primer paso, la primera vez que Costa Rica tenía el reto de jugar un partido premundialista, fue en Ciudad de Guatemala, donde Costa Rica triunfó 6 goles por 2 ante el local Guatemala. En esa ocasión, 3 goles de Jorge Hernán Cuti Monge, Rubén Jiménez, Danilo Montero y Álvaro Murillo. Costa Rica entonces se impuso con contundencia a Guatemala 6 goles por 2. Una semana después, en el Estadio Nacional, en la vieja Tacita de Plata, Costa Rica se enfrentó nuevamente a Guatemala y triunfó 3 goles por 1. En esa ocasión anotaron Rubén Jiménez, Mario Catato Cordero y Rodolfo Herrera. Luego siguió la eliminatoria hasta el mes de marzo, nuevamente en San José. En el Estadio Nacional, Costa Rica se enfrentaba a Antillas Holandesas, lo que hoy en día conocemos como Curazao. Entonces, en esa ocasión, Costa Rica se impuso 4 goles por 0 a la selección del Caribe, anotaciones de 2 ocasiones de Rodolfo Herrera y 2 ocasiones de Álvaro Murillo. Posteriormente, el torneo siguió hasta el mes de agosto, donde Costa Rica en el Caribe triunfó 2 goles por 1 ante Antillas Holandesas, goles de Mario Catato Cordero y Danilo Montero. Entonces Costa Rica clasificaba en primer lugar. Costa Rica se hacía con el primer lugar del grupo y pasaba a la siguiente ronda, que se enfrentaría a México, que ganó su grupo en el otro sector, en el otro grupo. México fue el que clasificó, entonces se enfrentaban a la final Costa Rica y México para definir el clasificado al Mundial de Suecia 1958. Entonces, ¿cómo le fue a Costa Rica en esa ocasión? Bueno, el 20 de octubre de 1957, Costa Rica se enfrentó a México en el Distrito Federal y lamentablemente perdió 2 goles por 0. Ya posteriormente, una semana después, el 27 de octubre, en el Estadio Nacional, Costa Rica empató a 1 con México, gol de Juan Soto, pero lamentablemente no le alcanzó y México se hizo con el cupo rumbo a Suecia 58. Aquí empezaba ya una hegemonía del equipo mexicano, que ha sido un rival
incómodo, históricamente difícil, que nos ha sacado muchas ocasiones de los campeonatos mundiales y esta vez no fue la excepción. Entonces aquí se rompía y aquí acababa el sueño de Costa Rica con su generación de los chaparritos de oro de tratar de llegar a la Copa Mundial en Suecia. Copa Mundial que recordemos donde se dio el nacimiento del Rey Pelé, donde debutó uno para muchos el mejor jugador de la historia, otros debaten con otros ahí, pero la historia dice que aquí debutó Edson Arantes do Nascimento Pelé. Bueno, pasaron 4 años posteriormente y se inicia un nuevo proceso rumbo a Chile en 1962, nuevamente con la base de los Chaparritos de Oro, con gran cantidad de jugadores que habían estado en este proceso. Se inicia el proceso en ruta hacia Chile en 1962. El equipo era dirigido por el español Eduardo Toiva Muñoz, era el encargado de tratar de llevar a Costa Rica a la justa mundialista. ¿Y cómo fue el camino de Costa Rica hacia ese torneo? Bueno, para esa ocasión Costa Rica jugó un total de 9 partidos, ganó 5, empató 1 y perdió 3, saldo de 22 goles a favor y 14 en contra. Para esa ocasión no había un cupo directo, sino que el ganador de esta zona de CONCACAF debería medirse en un repechaje ante Paraguay para asegurar el cupo en ruta hacia el Mundial de Chile en 1962. ¿Cómo fue el camino de Costa Rica hacia ese torneo? Bueno, se inició aquí en San José, nuevamente en el Estadio Nacional y nuevamente con otro rival que ya habíamos enfrentado en el proceso anterior y que ya se hacía tradicional enfrentarlo, como es la selección de Guatemala. Costa Rica triunfó 3 goles por 2 ante Guatemala, goles de Rigoberto Rojas y 2 ocasiones Juan Ulloa. Para una semana después ir a Ciudad de Guatemala y en un partido sumamente disputado, un partido sumamente difícil, un partidazo con muchos goles. Costa Rica y Guatemala empataron a 4 goles. 4-4 terminó el marcador. 2 goles de Rubén Jiménez y 2 goles de Juan Ulloa, que empezaba el histórico jugador que en su momento fue goleador histórico de la selección hasta que en su momento lo superó Rolando Fonseca. Pero Juan Ulloa por mucho tiempo fue el goleador histórico de la selección. Bueno, el 4 de septiembre de 1960, Costa Rica empezaba nuevamente ya a enfrentar otro rival que también se hacía tradicional en las eliminatorias, como era la selección de Honduras. En la ocasión en Tegucigalpa, Honduras triunfó 2-1 contra Costa Rica. El gol de Costa Rica lo anotó Marvin Rodríguez. Posteriormente, el 11 de septiembre de ese año de 1960, Costa Rica goleó en el Estadio Nacional a Honduras 5 goles por 0. 2 goles de Rubén Jiménez, Marvin Rodríguez, Juan Ulloa y Walter Pearson fueron los anotadores. A pesar de que Costa Rica tuvo más goles anotados que Honduras, Honduras y Costa Rica quedaron empatados en puntos, por lo que se vieron obligados a jugar un partido de repechaje que se jugó en Ciudad de Guatemala, se jugó en tierra neutral. Costa Rica triunfó 1-0, gol de Marvin Rodríguez, lo que le valió el boleto a la segunda ronda. Y aquí nuevamente Costa Rica se vuelve a enfrentar a México. Otra vez México, rival para definir el cupo. Y en la primera edición, en el primer partido, 22 de marzo de 1961, Costa Rica triunfó 1-0 ante México. Fue el primer triunfo de Costa Rica en eliminatorias ante México. La anotación fue de Carlos Vivogo Bam el 22 de marzo de 1961. Posteriormente, el 29 de marzo de ese mismo año, Costa Rica se vuelve a topar contra Antillas Holandesas. Esta vez un contundente 6-0, anotaciones de Juan Ulloa, Rigoberto Rojas, Manrique Quesada, Marvin Rodríguez, Jorge Hernán Cutimonge y nuevamente Manrique Quesada cerraron la goleada ante el equipo caribeño. Pero nuevamente México se vuelve a poner como una piedra en el zapato y en esta ocasión, el 12 de abril de 1961, en la visita a México, Costa Rica cae 4-1 ante el cuadro azteca. El gol de Costa Rica fue anotado por Álvaro McDonald, lo que valió la eliminación
de ese campeonato, nuevamente eliminados ante México. México se hacía el boleto para jugar el repechaje contra Paraguay, que a la postre le valió la clasificación a México, dejando fuera la selección paraguaya. Bueno, un nuevo intento fallido de llegar a un mundial. Se esperan 4 años después y se va al mundial a la eliminatoria rumbo a Inglaterra 1966. En esta ocasión un técnico nacional también, un técnico que ya había estado en los anteriores procesos, como era Mario Catato Cordero, fue quien tomó las riendas de esta selección con la idea de llevarla al mundial de Inglaterra 1966. ¿Cómo fue el camino de Costa Rica? Bueno, nuevamente contundente, pero por un partido, quedan a un paso de lograr ese ansiado título. Juegan 8 partidos, 5 ganados, 2 empatados, 1 perdido. Balance de 17 goles a favor, únicamente 3 en contra. Esta vez se juegan en 3 grupos. El primero de cada grupo avanza a la segunda ronda, que era una triangular, y el primer lugar clasificaba directamente a la Copa Mundial efectuada en Inglaterra. ¿Cómo fue el camino de Costa Rica? Repasamos entonces. El 12 de febrero de 1965 Costa Rica se enfrenta a Surinam. Triunfa 1 gol por 0, gol de Tarcisio Rodríguez. Ya muchos de los chaparritos de oro ya empezaban a salir y ya empezaba a encaminarse una nueva generación, una nueva camada de futbolistas. Entonces, Costa Rica 1, Surinam 0. El 21 de febrero de 1965, Costa Rica se enfrenta en San José a la selección de Trinidad y Tobago. En esta ocasión, Costa Rica triunfa 4 goles por 0, 2 goles de Leonel Hernández, un gol del recordado, del histórico goleador Errol Daniels y un gol de Edgar Marín. El 28 de febrero del año 1965, Costa Rica visita a Surinam en la capital de Surinam, Paramaribo, y Costa Rica se impone 3 goles por 1. Anotaron en esa ocasión 2 goles de Edgar Marín y un gol de Juan González. El 7 de marzo del año 1965, Costa Rica visita Puerto España para enfrentarse a Trinidad y Tobago. Triunfa 1 gol por 0, gol de Leonel Hernández, lo que le genera el boleto a la segunda ronda. Costa Rica quedaba en primer lugar y avanzaba a la siguiente ronda de este premundial. Y ya en la segunda ronda, nuevamente nos encontrábamos con México, 25 de abril de 1965 en el Estadio Nacional. Costa Rica empata sin goles contra la selección mexicana. El 11 de mayo de 1965, Costa Rica se enfrenta a Jamaica y triunfa con un contundente 7-0. Goles de Fernando Jiménez, 2 goles de Errol Daniels, 3 goles de William Quiroz y el último gol anotado por Leonel Hernández. El 16 de mayo de 1965, nuevamente Costa Rica vuelve a chocar contra México y prácticamente ahí quedan sus aspiraciones de llegar al Mundial. Pierde 1 gol por 0. El 22 de mayo de 1965, Costa Rica visita Kingston, la capital de Jamaica, y el marcador fue de 1-1. Gol de Errol Daniels, y sin embargo no le alcanzó a Costa Rica para avanzar a la siguiente ronda. Lamentablemente, una vez más, quedan expectativas. Nuevamente México se hace con el Mundial, ruta hacia Inglaterra 66. Nos vamos al Mundial de 1970. Aquí, al no estar México, Costa Rica creía que iba a tener todas las posibilidades de clasificar, creían que iba a ser un poco más fácil, que ya no iba a tener al rival que siempre los dejaba fuera, pero lamentablemente no fue así. Únicamente se disputaron 4 partidos, Costa Rica gana 2, empata 1 y nuevamente uno perdido, que es el que le genera la no clasificación. Anotó 7 goles a favor y 3 goles en contra. En esa ocasión ni siquiera Costa Rica logró avanzar de, ni siquiera pasó de la primera ronda, que en primera ronda quedó fuera. El equipo era dirigido por el español Eduardo Viso Abela. Recordamos que en esa ocasión El Salvador fue el equipo que clasificó
debió disputar un repechaje contra la selección de Haití y posteriormente El Salvador se hizo con el Mundial, la primera vez que llegaban a un Mundial. Recordemos que en el 82 también habían estado, pero en esta ocasión era la primera vez que llegaba el equipo salvadoreño. Pero ¿qué pasó con Costa Rica? ¿Qué pasó con Costa Rica? Bueno, vamos a ver qué pasó. Dice que Costa Rica, vimos que el primer partido de Costa Rica fue contra Jamaica, en el grupo donde se encontraba con Jamaica y Honduras. El primer partido Costa Rica triunfa 3 goles por 0 en el Estadio Nacional. Goles de Leonel Hernández, Walford Bounds y Roy Sainz. Y el 1 de diciembre de 1968, una curiosidad, Costa Rica juega nuevamente como Jamaica, como visitante, pero juega como visitante aquí en el Estadio Nacional. Jamaica hizo local en el Estadio Nacional y Costa Rica triunfó 3 goles por 1, goles de Mario Chalazo Vega, Eduardo Chavarría y Edgar Núñez. Esas tantas curiosidades. Y el 22 de diciembre del año de 1968, aquí ya no era solo México el que hacía el papel de bestia negra, ahora era la selección de Honduras que derrotaba a Costa Rica 1 gol por 0 en Tegucigalpa, para posteriormente el 28 de diciembre, una semana después, enfrentarse aquí en el Estadio Nacional y Costa Rica triunfó, perdón, disculpen las disculpas ahí, empató 1 por 1, lo que le valió la eliminación en primera ronda. En esa ocasión entonces clasificó Honduras de primero y Costa Rica quedaba eliminado. Ya posteriormente en la triangular que se jugó después, jugaron El Salvador, Haití y Honduras, y al quedar Haití y El Salvador empatados con la misma cantidad de puntos, se debió jugar un partido de desempate que el equipo salvadoreño se llevó el pase al Mundial de México 1970. Pasamos al Mundial de Alemania, la eliminatoria rumbo a Alemania 1974, una de las eliminatorias más desastrosas, con una generación que empezaba a pintar, una generación nueva, esperanzadora, pero lamentablemente no pudieron. En esa ocasión únicamente jugó 2 partidos con solo un rival, y ya quedaron fuera en la primera ronda. Y adivinen quién fue el rival. Esta vez no fue México, no, sino fue Honduras. El técnico era Humberto Macio y Costa Rica jugaba el primer partido el 3 de diciembre de 1972 en Tegucigalpa. Costa Rica cayó 2 goles por 1 ante Honduras, anotación de Adrual Yuba Paniagua, uno de los grandes jugadores, para muchos considerado uno de los mejores jugadores, uno de los más talentosos que ha pasado por nuestro fútbol. Y un partido una semana después, el 10 de diciembre de 1972, uno de los partidos más infames, uno de los partidos más insólitos y más recordados, pero no por el buen fútbol, sino por lo que sucedió. Costa Rica ganaba 3 goles por 0 a Honduras y se clasificaba a la segunda ronda. Pero después de ir ganando 3 goles por 0, el equipo hondureño empató y a la postre dejó eliminado a Costa Rica en primera ronda. Para Costa Rica habían anotado Walter Elizondo, Roy Sainz y un autogol de Jorge Cárcamo en Honduras, pero posteriormente el equipo catracho empató el partido aquí en el Estadio Nacional y dejaba a Costa Rica fuera en la primera ronda. Para esa ocasión clasificó a Haití, siendo una gran sorpresa. Muchos recordamos algo curioso para los que han sido amantes de la serie del Chavo del Ocho. Recuerdan la frase donde don Ramón le dice al profesor Girafales, ya está que nos volvieron a eliminar en Haití. Bueno, a eso hacía referencia, que Haití en ese año dejó fuera a México del Mundial de 1974. Posteriormente ya se pasan otros 4 años, un nuevo proceso, y esta vez de la mano de otro de los grandes jugadores de Costa Rica, otro de los grandes talentos, como era Juan José Gámez, que años después llevó a la selección juvenil, a los famosos Carasucias, al Mundial de 1989. En esta ocasión, para 1978,
era el encargado de tratar de enderezar el barco y llevar a Costa Rica a su primera Copa Mundial en Argentina. ¿Qué pasó en esa ocasión? Bueno, se jugaron 6 partidos, nuevamente una eliminatoria desastrosa, solo se ganó un partido, se empataron 4 y se perdió uno. 8 goles a favor y 6 goles en contra. Ya se empezaba a dar otro tipo de formato, ya eran cuadrangulares, ya era diferente la forma como se jugaba. Y en esa ocasión inició el camino para Costa Rica rumbo a Argentina 78 el 4 de abril de 1976. En esa ocasión Costa Rica perdió 3 goles por 2 en Ciudad de Panamá. Anotaciones de Javier el Zurdo Jiménez, otro de esos grandes jugadorazos, y Mario Barrantes. El 11 de julio de 1976, Costa Rica en San José triunfa ante Panamá, 3 goles por 0, goles de Johnny Alvarado en 2 ocasiones y Javier el Zurdo Jiménez. El 1 de diciembre de 1972, Costa Rica en San Salvador empata contra el equipo Cuscatleco 1-1. Para el cuadro nacional anotó Javier el Zurdo Jiménez. El 5 de diciembre de 1976 en San José, Costa Rica no pasa del empate ante Guatemala, lo que ya le empezaba a complicar la situación, ya los dejaba en una situación bastante difícil. Empate a 0. Y el 12 de diciembre de 1976, Costa Rica confirma su eliminación empatando en Ciudad de Guatemala 1-1. Anotación de William Fisher para el equipo nacional, pero que quedó eliminado en primera ronda. Entonces, una vez más, Costa Rica se quedaba en el camino y quedaba nada más esperar 4 años más para tratar de hacer la hombrada. Y nos vamos al mundial, al premundial para España 1982, otra eliminatoria desastrosa de la mano de primera inicialmente Antonio Moyano Reina y posteriormente del checo Iván Ras. En esa ocasión Costa Rica jugó 8 partidos, únicamente ganó uno, empató 4 y perdió 3. Un balance negativo en cuanto a goles, 6 goles a favor y 8 goles en contra. Pero ¿qué pasó con Costa Rica en esa eliminatoria? Bueno, Costa Rica inicia su proceso el 10 de agosto de 1980 en Ciudad de Panamá, empata 1-1. El gol para Costa Rica lo anota Omar Arroyo. El 1 de octubre de 1980, Costa Rica se enfrenta a Honduras en el Estadio Nacional y una vez más Honduras vuelve a hacer la piedra en el zapato. 3 goles por 2 triunfa Honduras. Goles de Costa Rica de William Jiménez y Rodolfo Mills. Una vez más Honduras complicando la vida a Costa Rica y dejándolo prácticamente al borde del precipicio tempranamente. Prematuramente ya Costa Rica se empezaba a complicar la vida. Posteriormente, ya el 12 de octubre de 1980, vuelve Costa Rica a enfrentarse a Guatemala y ya no es solamente México, Honduras los equipos que le complicaban. Guatemala también se estaba empezando a convertir en un rival peligroso. Empata el 12 de octubre de 1980, 0-0, y ya Costa Rica quedaba complicada. Y aquí fue otro dato curioso, aquí fue donde se terminó de culminar la eliminación de Costa Rica, donde se consumó la eliminación de Costa Rica en un partido que debía jugarse el 26 de octubre de 1980 en San Salvador, pero la selección no se presentó. La situación que se vivía en El Salvador con la guerra civil no les garantizaba seguridad. Entonces, la delegación TICA optó por no presentarse. Entonces, ese partido se le dio por ganado al equipo salvadoreño por un marcador de 2-0. Costa Rica perdía en la mesa al no presentarse y ya prácticamente consumaba la eliminación. Y para terminar de hacer una eliminatoria desastrosa, bueno, ya el 5 de noviembre de 1980, Costa Rica se enfrenta en el Nacional a Panamá. Goles de Luis Fernández y William Jiménez. Costa Rica 2, Panamá 0. El 16 de noviembre de 1980, Costa Rica visita Tegucigalpa y empate a 1. Costa Rica 1, Honduras 1, ya prácticamente eliminado. Y el gol de Costa Rica fue de Omar Morera. Y ya un partido de trámite el 26 de noviembre de 1980
En San José, Costa Rica cae aparatosamente contra Guatemala, 3 goles por 0, ya con ya un equipo alternativo, ya un equipo que no tenía nada que jugarse. Se presentó con varios jugadores alternativos, no se convocaron los principales jugadores y se suma una de las eliminatorias más nefastas que han vivido nuestra selección. Y otra esperanza que ya nuevamente para ya con algunos jugadores hay algo esperanzador por representando la selección, los jugadores que venían de los procesos olímpicos del 80 y el 84 formaron la base de esa selección rumbo a México 1986. Costa Rica con una base de los equipos que habían representado al país en las Olimpiadas, esta vez de la mano de Álvaro Gran McDonald. Costa Rica jugó 8 partidos, ganó 2, empató 5 y uno perdido, con un balance de 10 goles a favor y 8 en contra. Para la primera ronda, Costa Rica debía enfrentarse a la selección de Barbados. Así es, Costa Rica debía enfrentarse a Barbados, pero la selección caribeña no se presentó, optó por no participar en el torneo, entonces automáticamente se le dio el pase a Costa Rica. El equipo caribeño desistió de participar y Costa Rica se da por clasificado automáticamente a la segunda ronda. Aquí en esta ocasión inicia el 24 de abril de 1985 en el Estadio Nacional. Costa Rica triunfa 3-0 ante Trinidad y Tobago. Anotaciones de Franklin Williams, Miguel Simpson Lacey y Nilton Nóbrega, el jugador brasileño nacionalizado costarricense que para esa ocasión participó con la selección nacional. El 28 de abril de 1985, estamos nuevamente Costa Rica vuelve a jugar de visitante, pero en Costa Rica. En esa ocasión Trinidad y Tobago hizo de local en nuestro país y empataron 1-1. Gol de Jorge Manuel El Gubi Ulate fue el autor del gol para Costa Rica en esa ocasión. Y aquí empezaba también Costa Rica a enfrentarse a otro rival que ya se empezaba a hacer familiar enfrentarlo, como era el equipo de los Estados Unidos. El 26 de mayo de 1985 en el Estadio Nacional, perdón, en esta ocasión el partido fue en el Estadio Alejandro Morera Soto. Siempre el Estadio Nacional era la sede para Costa Rica, pero ya después de estas épocas empezaron a usar otros estadios y el Estadio Alejandro Morera Soto fue sede para varios partidos eliminatorios, en esta ocasión para medirse al equipo norteamericano, que recordemos en esa época no tenía mucha tradición futbolística, no era muy reconocido el fútbol y entonces desde la 1950 no participaban en un mundial, no era común verlos, entonces Costa Rica ya se enfrentaba a Estados Unidos. En esa ocasión Costa Rica empató 1-1. El gol de Costa Rica fue anotado por Oscar el Macho Ramírez. Y el 31 de mayo de 1985, Costa Rica saca una victoria ante la selección de Estados Unidos de visitante, gol de Evaristo Coronado, lo que le depara a Costa Rica pasar a la siguiente ronda, donde tampoco los resultados fueron muy favorables y nuevamente el resultado fue no clasificar. ¿Cómo fue los resultados de esa siguiente ronda? Bueno, el 11 de agosto de 1985, Costa Rica nuevamente vuelve a sucumbir ante Honduras, esta vez en el Estadio Nacional, empate a 2, anotaciones de Álvaro Solano y Johnny Williams. Otra vez Honduras se volvía a atragantar, otra vez aquí en nuestro patio, en nuestro país, Honduras nos volvía a hacer la vida imposible. El 17 de agosto de 1985, Costa Rica y Canadá se miden en Toronto, 1-1 el resultado. Johnny Williams fue el autor del gol para Costa Rica en esa ocasión. El 1 de septiembre de 1985, Costa Rica y Canadá empatan 0-0 en Toronto. Perdón, esta vez fue en San José, Costa Rica de local ante Canadá, ya prácticamente entrega el boleto, prácticamente consuma una nueva eliminación. Y el 8 de septiembre de 1985 en Tegucigalpa, una vez más Honduras vuelve a acabar
Costa Rica. 3 goles por 1 en Tegucigalpa. El gol de Costa Rica en esa ocasión fue anotado por Alexandre Borges Guimaraes. Y bueno, para esta ocasión llegamos hasta aquí, hasta lo que fue la eliminatorias hasta desde el 58 hasta el 86 para la segunda parte que esperamos contar con nuestro compañero Diego por acá para seguirles llevando toda esta información. Vamos a iniciar desde el 90 hasta lo que fue ya la eliminatoria hasta Qatar 2022. ¿Cómo fue ese paso? Ya lo que recordamos del 90 en adelante, que ya vinieron épocas de más gloria, épocas de más alegrías. Todo esto que hemos recordado, y lastimosamente, deparaba en Costa Rica en procesos fallidos. Todo esto que hemos analizado desde el 58 hasta el 86 fueron procesos fallidos, procesos de eliminatorias deficientes. Siempre a través de la historia han habido problemas, siempre han habido complicaciones, pero aquí lo vemos siempre Costa Rica tratando, y si no era México, era Honduras, y si no hasta Guatemala los que los complicaban. Siempre los números que hemos analizado aquí, digamos, números realmente, en teoría buenos, una buena cantidad de goles, pero a la hora de la hora, como dicen, se quedaba con México y recordamos esos partidos que Honduras en nuestro propio campo nos terminó sacando. Entonces, ya del 90 en adelante ya empezaron a venir épocas de gloria, épocas de más alegría, porque todo este paso que hemos analizado fue realmente complicado, a pesar de contar con buenas generaciones de futbolistas, como mencionábamos, los Chaparritos de Oro, como mencionábamos, esa selección histórica que obtuvo ese triunfo en Los Ángeles 84 ante Italia, generaciones buenas con jugadores como mencionábamos, Ayuba Paniagua, jugadores que la va a hacer el famoso Ballet Azul de Cartago, jugadores como Roy Sáenz, como Leonel Hernández, y que sin embargo no les alcanzó. También varios entrenadores que desfilaron y que a pesar de tener un gran cartel, no lograron llevar a la selección al barco, llevar el barco por buen rumbo. Lastimosamente quedaba en eso, eliminación tras eliminación, fracaso tras fracaso, hasta que después del 90 se empezó a ver un poco la luz, y eso lo vamos a analizar la próxima semana en otra emisión de Ecos del Fútbol. Por el momento dejamos este material aquí. Los esperamos la próxima semana ya con la segunda parte de el camino de Costa Rica en los premundiales, el camino de Costa Rica en las eliminatorias mundialistas, iniciando con esa gloriosa época de Italia 90 y terminando con Qatar 2022, y en este proceso que está vigente Costa Rica, que esperamos que también logre sellar la clasificación con un rival incómodo. Ya lo hemos visto, lo hemos analizado en estos datos, que Honduras ha sido un rival enconoso, un rival complicado, y sabemos que ahora no va a ser la excepción. Pero bueno, para hablar de todo esto, ya épocas de más alegría, épocas históricas, otra clase de jugadores, otras generaciones y mucho más, los esperamos la próxima semana en Ecos del Fútbol. Muchas gracias por su compañía.